Hola a todos, hoy vamos a ver una estructura básica de cómo presentar un proyecto de diseño. El proyecto sin nombre busca tener como puntos teóricos y de referencia para que ustedes mismos puedan construir su proyecto a partir de la inmensidad de maneras que se pueden presentar, de estilos y de recursos. En este caso es una línea coherente de recursos que de alguna manera les pueden ayudar a enfocarse. Entonces, primero, pues para empezar, empezamos obviamente con el nombre del proyecto, para quién se lo presenta, para quién de alguna otra manera estamos trabajando. Entonces, a partir de ello, empezamos. Primero, con esta imagen emotiva y conceptual, es decir, nuestra primera aproximación del concepto. Para mí, el concepto es una palabra, es noches estrelladas, es esta emoción o sensación de libertad, de exploración, de apertura. En este caso hay una aproximación arquitectónica muy efímera que está ahí escondida, pero lo más importante es justamente el destello de luz y esta conexión que tiene con el usuario. Ese es mi concepto, en este caso de la imagen, es decir, esa sensación emotiva, es decir, este es como el punto de partida y es el corazón de mi proyecto. Digamos que, la característica de la personalidad que más va a dominar y que más va a predominar en nuestro proyecto de diseño. Luego pasamos al mood board. El mood board es estas características que podemos ir. En este caso, un mood board arquitectónico puede ser una expresión de ciertas situaciones abstractas, de intenciones. Ya vemos algunas similitudes volumétricas, algunas intenciones sociales, colectivas. Hay estas características que de alguna otra manera quiero representar en mi proyecto. Estas abstracciones que le dan forma a mi proyecto son cabal las características de la personalidad del proyecto. O de repente, pues estas intenciones de decir, bueno, entonces abstractamente quiero que todo gire alrededor del proyecto, quiero que tengan estos elementos. Probablemente aquí la imagen con una escalera probablemente no es la mejor, pero quizás sí quédense con la construcción compositiva, no con el uso de imagen específicamente de arquitectura, pero sí con la construcción compositiva. Me comunica una personalidad, me comunica una intención de diseño, me comunica y me transmite esta personalidad que yo busco a través de mi concepto de diseño y que inicia con la imagen emotiva y que continúa con el mood board. Luego tenemos el tablero de estilo o el style board. Yo creo que de ahora en adelante con este video llamémosle tablero de estilo o tablero de forma. En esta hacemos una aproximación de la arquitectura volumétrica, es decir, ya tuvimos las características, estas intenciones que queríamos o personalidades que queremos impregnar a nuestro proyecto, entonces vamos y decimos, ok, ¿cómo va a ser esto a nivel formal? Obviamente hay una aproximación un tanto de los espacios urbanos, de esta conexión con la ciudad, que también lo podemos trabajar desde el tablero de estilo o el tablero de la forma. Entonces vamos generando esta intención volumétrica, ya es decir, mi personalidad ya no es abstracta, sino que pasa a ser una traducción a nivel arquitectónico. Por ejemplo, vamos jugando ya con intenciones. Y si ustedes se fijan, primero es un collage. Son collages de imágenes que me permiten ir estableciendo mi intención, jugando, explorando a través de que puede ser aquí, puede ser allá, pero me queda claro la personalidad del proyecto, lo que yo quiero a nivel de forma, incluso un poquito de intención a nivel espacial. Por ejemplo, aquí tenemos bien claro la intención del espacio, o en este caso, me voy a mover, en este caso particular, tenemos la intención de todo el proyecto a nivel volumétrico, es decir, me pondré acá. Si ustedes se fijan, tienen este elemento volumétrico y tienen el espacio público. Es decir, ya tenés una representación o una imagen de lo que va a ser tu proyecto, sin entrar en muchos detalles. Todavía es un juego abstracto, pero que a partir de la definición de la imagen emotiva y del concepto de diseño, el mood board, que es una traducción más abstracta,
vamos empezando a dar los primeros pincelazos de nuestro proyecto de diseño arquitectónico. ¿Ven? Cómo de alguna manera la personalidad se va comunicando a través de las imágenes también. Eso es muy clave, los colores, las formas, todo comunica. Y después llegamos al tablero del espacio, que es justamente como todo lo anterior, que es como la personalidad del proyecto, lo veré reflejado en el espacio arquitectónico. Aquí, como siempre, vean, depende mucho de cómo ustedes lo quieran organizar. Un espacio importante, por zonas, por estructura. En este caso en particular, por ejemplo, en mi proyecto lo más importante es el espacio público, el juego de los niños, el cómo se va a vivir el espacio en tres situaciones: colectivo, jugando y pues de espacio de reposo para echar ahí la facebookeada. Y a partir de eso también tenemos un elemento arquitectónico que me da una noción de repente de algún museo, de alguna situación histórica, que hay ciertos elementos y características que pueden ser fácilmente extrapolables a un centro cultural o un espacio público como tal. O de repente, pues yo digo, el espacio lo pienso más desde el interior, en términos no de diseñador de interiores, porque esto es específicamente para arquitectura, sino más bien la relación espacial. Para mí, la relación con el exterior y el interior a través de diferentes elementos, en este caso diferentes niveles, me genera una apertura del espacio y me permite tener esa conexión visual. Está bien claro mis intenciones de proyecto y incluso tiene mis intenciones de personalidad y un poquito también el tema de la relación espacial. Entonces, en este caso en particular, pues hacemos un juego de exterior, interior y la volumetría arquitectónica que de alguna otra manera está representada en la imagen. Esto es como un multiplaza bien hecho. Entonces también podemos decir, bueno, lo puedo organizar por diferentes espacios en base a sus características o como yo quiera organizar mi proyecto arquitectónico. En este caso por la actividad, diferentes actividades. En este caso obviamente está relacionado al tema del clima y la climatización más que todo, pero lo podemos extrapolar como 4 actividades importantes, que son 4 características que de repente tengo y he encontrado y he construido en mi concepto de diseño a partir del mood board y las extraigo directamente. Entonces ahí es donde vamos construyendo la coherencia. Luego de esto vamos a la aproximación volumétrica, donde el concepto más el tablero de la forma me va ayudando a entender pues cuál es la aproximación. Y si genero un proceso, primero diría antes de aproximación volumétrica, un análisis volumétrico, es decir, qué formas cumplen o me ayudan a comunicar mejor el concepto de diseño, a partir de qué principios y conceptos arquitectónicos yo voy a utilizarlos en mi proyecto en pro de comunicar mi proyecto, ya sea el límite físico de la ciudad y los alrededores, la conexión con el exterior a través de los elementos visuales de la ciudad o el entorno, si voy a aperturar porque hay ciertos elementos, son conceptos e intenciones a partir del contexto. El análisis contextual es clave, no solo pensemos que este elemento volumétrico está aislado, sino que hay que pensar en su contexto. Y aquí es donde lo vamos metiendo a través de principios y este análisis volumétrico a través de principios de diseño. ¿Ven cómo? O sea, hay un montón de situaciones que se nos van de largo y que este proceso nos puede ayudar a ordenarnos, a estructurarnos mejor al desarrollo de nuestros proyectos arquitectónicos. Todos estos detalles son importantes, intenciones asociadas al concepto. Hay una justificación por cada una de las decisiones que tomemos. Y luego, pues, podemos jugar un poquito con la volumetría a nivel de maqueta, a nivel un poquito todavía jugando con esta tridimensionalidad, un poco de dramatismo, o de repente pues empezamos a generar la aproximación volumétrica pues como tal, asentada en el contexto. Aquí un poquito aislada en términos de más intenciones, qué puede suceder y de exploración, y tenemos en este caso en particular, pues ya una aproximación asentada en el contexto. Luego, pues tenemos también una aproximación un poquito más visual que me permite ir entendiendo cómo va a funcionar la volumetría en diferentes perspectivas o intenciones. Yo estando en el interior, pues voy a ver el exterior, cómo lo voy a ver, si lo voy a ver sentado, lo voy a ver parado, entonces cómo va a funcionar la volumetría como tal con esa intención.
Estamos contando intenciones de diseño a través de recursos visuales. Y luego de esto, pues, hay un tablero que nosotros no hemos hecho y que haremos después, que es el tema de la materialidad, es decir, cómo mi proyecto juega y combina la materialidad desde la perspectiva sensorial de la experiencia y sobre todo que se una con el concepto de diseño, esa es la clave del asunto, y que fue pues sea utilizado como un recurso más dentro del lenguaje de mi proyecto arquitectónico y de su personalidad como tal. Entonces después empezamos a jugar la zonificación. La zonificación 3D puede ser un esquema volumétrico, abstracto, súper sencillo como esto. En este caso también hay ciertos conceptos que me van ayudando a entender el por qué yo he decidido la relación con elementos arquitectónicos, o de repente jugar un poquito más con el grafismo y decir, bueno, de repente yo me imagino el acceso, el parqueo, niveles de actividades, maneras de subir elementos verticales de conexión, que no sean necesariamente circulaciones tradicionales verticales y actividades arriba. Es decir, esto es una zonificación 3D utilizando, puede ser incluso un tablero de zonificación o de relación espacial mucho más gráfico, o pues el volumétrico que ustedes ya conocen y simple. Este es un poco más intencional, probablemente mucho más profundo, pero este puede servir. Ahí ambas hay opciones. Y a partir de esto, pues empezamos con las imágenes conceptuales. Las imágenes conceptuales empezamos siempre con el volumen exterior. Siempre vista, tamaño, posición natural de la gente, nunca en conjunto, porque eso nadie lo ve así. Empezamos a entender, bueno, esta es mi volumetría. Si ustedes se fijan, todavía son imágenes conceptuales porque no hay mucho detalle arquitectónico. Empezamos a entender, bueno, los pasillos entre cada uno de los lugares va a ser de esta manera. Entonces vamos contando. Venimos del exterior al interior del proceso, cómo funciona la relación de los espacios públicos a través de las imágenes conceptuales. Es cómo quiero que entiendan mi proyecto. Esa es la clave de todo. Y terminamos en la imagen de interior. La clave de los espacios conceptuales, primero, es que este espacio tenga relación con la imagen emotiva, porque ese es el cierre del concepto. Que cada característica que yo he determinado en el mood board y en los diferentes tableros terminen y tengan coherencia, estilo, coherencia en color, en materialidades, en forma, en principios de lenguaje e intenciones de diseño con nuestras imágenes compositivas, con los espacios conceptuales. Perdón, con los espacios conceptuales. La clave de todo esto son que esos puntos se vayan construyendo y tengan la misma estructura, que tengan el mismo orden y que sean fáciles de comunicar a partir de esa intención de cómo quiero yo que entiendan mi proyecto de diseño. Así que cualquier cosa, pues aquí lo pueden dejar en los comentarios o pues me preguntan. Así que muchísimas gracias. Este es el proyecto desde el concepto hasta las imágenes emotivas, perdón, en los espacios conceptuales, de la imagen emotiva hasta el espacio conceptual, y que es básicamente cómo se debería de presentar un concepto de diseño en general, con las distintas etapas dentro de él con relación con el cliente, pero eso es una plática para otro momento. Así que muchísimas gracias y pues sí, nos vemos.